Oye, Ale, ¿tú qué contrastes o similitudes encuentras en las jóvenes generaciones actuales con las del año de 1968? Creo que lo que nos caracteriza es este espíritu de lucha, es este espíritu de impotencia entre la represión del Estado mexicano contra todos los movimientos sociales que tienen una causa en común: mejorar la sociedad mexicana. Creo que los estudiantes de 1968 y los de 2023 tenemos un deseo de cambiar lo que ya está previamente estructurado. Queremos una sociedad nueva, una sociedad justa, una sociedad que nos incluya a todas, todos y todes. Hola, ¿qué tal, estimados amigos de Café con Sabor Sociológico? El día de hoy nos encontramos aquí en el Parque de la Ciudadela, 2 de octubre del 2023. Estamos conmemorando un año más del movimiento del año de 1968. ¿Por qué nos ubicamos aquí? Porque justamente aquí en este es el parque, pero justamente aquí en la Plaza de la Ciudadela, el 22 de julio, se llevó a cabo un partido de fútbol americano entre el Politécnico y la UNAM. Ese no fue el motivo ni el acontecimiento. El verdadero problema fue que al término del partido se confrontaron estudiantes de la Vocacional 2 y la Vocacional 5 contra una escuela particular incorporada a la UNAM. De ahí pues se derivó la represión del cuerpo de granaderos hacia los estudiantes de la vocacional y de la preparatoria. Cabe mencionar que pues obviamente la represión fue con lujo de violencia y agresiones físicas hacia el estudiantado. Pero antes de comenzar, déjenme los contextualizo un poco sobre qué ocurría en el mundo en el año de 1968. Aclaro que esto no es una clase de historia, solamente es para que chequen qué tiene que ver Estados Unidos con todo esto, y que casi pues fue una conspiración del gobierno norteamericano y de la CIA para erradicar el movimiento de 1968. Acompáñenos. Debido a todo este contexto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en el año de 1968 hubo 3 revueltas en diferentes países que causaron ruido al gobierno de los Estados Unidos. El primero de ellos fue la Primavera de Praga. El segundo, pues, las protestas internas en su propio país que se anteponían ante la guerra de Vietnam, todo este racismo que ocurría sistemáticamente. Y el Mayo francés, que fue pues prácticamente un alzamiento social en contra del régimen. Por todos estos hechos, el gobierno de Estados Unidos creía tener razones para vigilar e intervenir en los conflictos sociales, por lo que designó a la CIA, una vez iniciado el movimiento estudiantil en México, a seguir sus pasos. La vigilancia se realizó en la capital y en varios estados de la República. Los agentes recabaron datos de los líderes estudiantiles, ayudaron a grabar conversaciones telefónicas y asambleas en las escuelas, ya que estaban absolutamente convencidos de que el movimiento tenía apoyo e inspiración no solo desde Cuba, sino desde la Unión Soviética, persuadiendo a Díaz Ordaz y su gobierno de que los estudiantes eran comunistas. Justo después del 22 de julio siguieron las represiones estudiantiles por parte del cuerpo de granaderos y pues del gobierno. Entonces, el 26 de julio, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos se dio cita aquí en el hemiciclo A Juárez para manifestarse en contra de estos hechos. También coincidió que ese mismo día organizaciones de izquierda aquí en el país pues también salieron a manifestarse para conmemorar un año más de la revolución cubana. Entonces pues ya imaginarán bajo qué estigmas el gobierno empezó a catalogar pues este movimiento estudiantil. Oye, Julio, ¿tú cómo contrastas o qué similitudes ves en estas generaciones jóvenes con las generaciones de jóvenes del año de 1968? Pues yo creo que un contraste bastante interesante es que antes la libertad de expresión no era tal cual una facultad o una libertad, y creo hoy que los estudiantes fue en ese momento el movimiento estudiantil un parteaguas para que los jóvenes pudieran manifestarse libremente y estuviéramos hoy aquí, todos nosotros en las calles. Perfecto. Oye, ¿para ti qué representa este movimiento y cuál fue su mayor legado para el país? Pues para mí representa un movimiento que va en contra del sistema, un movimiento rebelde, un movimiento, ¿cómo decirlo? Un movimiento democrático también,
y bueno, creo que para la historia del país representan grandes cambios, grandes transformaciones, incluso no solo a nivel de educación, sino a nivel también de sensibilización social. Creo que aún hay mucho estigma, un estereotipo de qué debe de ser un joven y sobre todo qué debe de ser un estudiante, y creo que salir de ese molde ha hecho también que la sociedad se pueda familiarizar y pueda ser un poco más solidaria con las manifestaciones y los movimientos sociales. Días posteriores, el 30 de julio de ese mismo año, aquí en la preparatoria de San Ildefonso, ocurrió un hecho pues aún más fuerte de agresión, ya que el ejército lanzó un bazucazo aquí a la puerta del colegio de San Ildefonso, por lo que, derivado de los acontecimientos anteriores, junto con formalmente a partir de esta fecha se creó el movimiento pues estudiantil, más bien se dio origen, se le dio forma. Oye Ramiro, ¿tú cómo ves? ¿Cuál fue el mayor aporte que dejó el movimiento del año de 1968 para la sociedad? Pues es que son muchos temas, digo, algo concreto no estoy seguro, ¿no? Pero la conciencia social podría ser. Pues sí, ejercicio que estamos haciendo ahorita para pues conmemorar, ¿no? Todo lo que pasó en el 68 y pues hacer memoria que no se vuelva a repetir, ¿no? Digo, ya sabes que es muy trillado, muchas veces se ha dicho, pero pues hay que seguirlo haciendo. Es lo que siento, ¿no? Lo que bueno, así que siento que tiene que prevalecer y bueno, pues esperemos que no se vuelva a repetir. Debido a los acontecimientos del 22 de julio, del 26 de julio y del 30 de julio, se forma un comité, el famoso Consejo Nacional de Huelga, el 2 de agosto, conformado por estudiantes, maestros, pero sería hasta el 4 de agosto donde se pronuncian con el famoso pliego petitorio de 6 puntos, de los cuales destaca la libertad de los presos políticos, la indemnización a familiares de los muertos y heridos desde el inicio del conflicto y la desaparición del cuerpo de granaderos. Y así llegábamos al 2 de octubre, aquí donde en la Plaza de las Tres Culturas se llevaba una lucha combativa durante más de 143 días en contra del sistema político y aún más en contra de la figura presidencial que nunca antes se había tocado. Cabe mencionar, cabe destacar que los jóvenes hicieron suyas las calles de la ciudad como nunca antes se había visto, de una manera muy enardecente, muy fuerte. Entonces todo culminó aquí en la Plaza de las Tres Culturas, donde el ejército y el cuerpo de los guantes blancos pues asesinaron a los miles de estudiantes, a las miles de padres de familia que venían a acompañar a los hijos, a los trabajadores que se unieron al movimiento. Y bueno, un genocidio, un acto criminal, ruin y triste por parte del gobierno. Manuel, ¿tú sabes qué se conmemora el 2 de octubre? Sí, es lo de la matanza de Tlatelolco. Oye, a todo esto, ¿tú qué contrastas o qué semejanzas ves con los jóvenes de estas generaciones actuales a las generaciones de aquellos años, del movimiento del 68? Bueno, pues creo que ahí no encuentro tanto contraste, encuentro más diferencias porque bueno, ahorita veo que el movimiento es más como con personas grandes y no veo personas como de mi generación que apoye como este movimiento que pues sí fue algo pues trascendental, claro. Sí. Para ti, ¿qué significa o qué representa el movimiento de 1968? Pues bueno, ahorita pues básicamente es como una, pues sí, protesta por todo lo que se vivió, por todo lo que llegaron a pasar los estudiantes de ese tiempo y por lo que luchaban. Oye Lorena, para ti, ¿cuál crees que sea el mayor aporte social que dejó el año de 1968? Bueno, sin lugar a dudas, el mayor aporte fue el movimiento estudiantil, por un lado, pues bueno, que logró aglutinar a miles de personas, no solamente estudiantes, sino también personas de bases sociales, personas de los barrios populares, que bueno, por un lado tenían esta crítica a las políticas que estaba implementando el gobierno en ese momento, ¿no? Críticas verdaderamente, pues de choque con ese gobierno en el que está
estaba pues oprimiendo a ciertos sectores, ¿no? En ese momento pues fue el movimiento estudiantil y que bueno, fue un movimiento que en realidad surgió a la par que estaban los movimientos, las Olimpiadas del 68. Entonces, y justamente, ¿no? También que tiene que ver con este boom del 68 que se dio en otros lugares, por ejemplo el mayo del 68 en Francia, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, pues fue un movimiento muy importante para ese entonces, y, o sea, que no solamente aglutinó estudiantes, sino también pues otras bases sociales. Oye, Isaac, para ti, ¿qué semejanzas o qué contrastes tiene el gobierno del año de 1968 con los gobiernos de los últimos años en la actualidad? Pues podría considerar que hay un poco más de más de libertad de expresión, más empatía, que se escucha más a los jóvenes y que se puede llevar a cabo una marcha pacíficamente sin intervención del ejército, sin intervención del gobierno, sin intervención de ninguna autoridad, y se pueden expresar las inconformidades que haya en el país y en varios aspectos. Perfecto. Oye, para ti, ¿qué es lo más significativo que dejó plasmado en la sociedad el movimiento de 1968? Pues dejó un trauma generacional por el impacto de la violencia que llegó a dar, cómo el ejército, el gobierno que se supone que estaba para cuidar al pueblo, fue al quien terminó reprimiendo, masacrando. Estamos aquí con la señorita. Maestra Jimena Ponce Ávila, de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Oye, en un caso hipotético en el que se hubiera logrado el objetivo pues del movimiento del año de 1968, ¿cuál sería tu perspectiva del país o el escenario en el que viviéramos actualmente? No, pues totalmente diferente, porque en primera no habría gente analfabeta, ¿no? Ni personas que estuvieran en situación de calle y que no tuvieran trabajo. ¿Por qué? Porque el movimiento del 68 no fue solo un movimiento estudiantil, fue un movimiento del pueblo, del pueblo organizado, de muchas organizaciones estudiantiles, pero también populares de los barrios, y luchaban no solo por el tema de la democracia en abstracto, sino por un gobierno que realmente fuera popular. Y si es popular, no le interesan los intereses de las minorías ricas, ¿no? Entonces estaríamos en otra situación. En primera, no hubiera pasado Ayotzinapa, no hubiera pasado Tlatlaya, no hubiera pasado Atenco, Acteal, Atenco, el EZ no se hubiera tenido que levantar, tanto feminicidio, o sea, hubiera realmente justicia social en todos los sentidos, no solo represión, de que no hubiera represión, sino también justicia, ¿no? De que la mayoría del pueblo, las mujeres y los hombres trabajadores, pues seríamos felices, ¿no? En todos los sentidos, con tiempo libre, ¿no? No tratando de sobrevivir, ¿no? En esta plusbaraja, exacto. Entonces, pues yo creo que sería muy diferente. Oye, en un caso hipotético de haberse concretado el movimiento del año de 1968, ¿tú cómo crees o cuáles crees que serían las condiciones actuales del país? No, hombre, esto está muy... Lo siento. No lo sé. Tal vez serían mejores. Tal vez no. Depende, tendríamos que echar cosas de economía, de política, así. ¿Cómo pudo haber afectado eso hasta nuestras reformas? ¿Me explico? Entonces creo que es una respuesta muy grande, la verdad. Oye, hipotéticamente hablando, ¿tú cómo crees que sería la situación actual del país si el movimiento de 1968 hubiera logrado su cometido? Creo que se seguiría en lucha, porque independientemente de que haya logrado su cometido, siempre va a haber injusticia, siempre va a haber represiones ante diferentes aspectos. Entonces, aunque hayan logrado su cometido, creo que seguirían todos en pie de lucha, seguirían en conjunto y en comunidad buscando alguna otra solución. ¿Ustedes cómo contrastan o cómo asemejan la generación de jóvenes en la actualidad con la del año de 1968? Yo creo que sigue faltando un poquito de conciencia y más activismo. Las generaciones más jóvenes ahorita actuales son muy guerrilleras, pero les falta educarse. O sea, tienen la energía para guerrillar, pero no tienen la
conciencia para estudiar y actualizarse e informarse de lo que está pasando. Pues sí, igual anteriormente pues las generaciones pasadas del 68 sí tenían esa, pues sí, querer de hacer un cambio, ¿no? en las instituciones, y pues ahora pues nuevamente lo estamos poniendo en práctica, y pues creo que está bien. Disculpe, señorita, para usted, ¿cuál ha sido el mayor legado que ha dejado el movimiento del 1968 en la sociedad? Considero que es la libertad, y la libertad de manifestarse y la libertad de marcha. ¿Usted cómo contrasta o cuáles son las similitudes que ve del gobierno del año de 1968 con los gobiernos actuales? No, es totalmente diferente. La idea está, bueno, está aquí. Estoy aquí parada con mi hija enseñándole por qué se marcha, y bueno, en ese año yo nací, así es que es radical, es un giro de 180 grados. No se permitía, por eso hubo tanta matanza, y hoy, aunque hay represión, estamos aquí manifestando. Pero lo que sí ves que mis estudiantes doy una materia en primer semestre y sí me preocupan bastante, porque ya no les preguntes del movimiento del 68, no saben nada de Ayotzinapa, o sea, lo único que saben es ahora sí que la verdad de los medios de comunicación masivo. ¿Tú qué contrastes o qué similitudes ves en el gobierno del año de 1968 con los gobiernos actuales? Pues contrastes en realidad hay muy pocos, en realidad más bien son precisamente las similitudes, ¿no? Por lo que estamos aquí precisamente en esta marcha, y una de ellas es muy fuerte, que es la militarización, por ejemplo. En ese año, bueno, los militares salían a la calle como si nada en los tanques y todo, y bueno, si bien hoy en día no vemos tanques, sí vemos cómo está la Guardia Nacional haciendo rondines constantemente en nuestras calles, en nuestros barrios. Por otro lado, este supuesto extinto cuerpo de granaderos, que hace rato los vimos recorriendo las calles, es una cuestión que, pues bueno, marca verdaderas similitudes entre ese y ese gobierno, aunque sean de partidos distintos, pero al final de cuentas en su esencia siguen marcando pues ese mismo carácter, ¿no? Que es opresivo, que es represivo también. Ya para concluir, ¿tú cuál crees que sea o cuál fue el mayor legado que dejó el movimiento del año de 1968 en la sociedad? La solidaridad entre los que estudiamos, de las personas también grandes hacia los jóvenes. Creo que eso nos dejó mucho. Muchas gracias, amigos. ¿Algo que quieran decir al espacio de Café con Sabor Sociológico? Pues ojalá puedan hacer más cosas interesantes, más entrevistas, más cosas que puedan conectar con las personas.